Aspectos ocultos del ser humano. Primera parte. Ya hemos visto detalladamente en otras conferencias los aspectos o partes de las que está constituido el ser humano, tanto desde el punto de vista del espíritu como desde el de la personalidad reencarnante, es decir, todos los aspectos que intervienen en la evolución humana, incluyendo los que desecharemos en su momento para actuar como el propio espíritu. Estamos comenzando el sentido ascendente de la evolución, por tanto nos queda un larguísimo camino, pero eso no significa que nos aguarde un futuro duro o lleno de sufrimiento, ya que la mayoría de los que estamos en este mundo del ocultismo y todos los aspirantes espirituales de algún modo, así como otros muchos que se esfuerzan en superarse a sí mismo, pues casi hemos pasado lo peor que podríamos decir. Debemos hacernos a la idea de que cuanto más virtudes y elevados ideales desarrollemos en la vida, menos purgatorio tendremos después de la muerte y menos karma maduro que pagar en la próxima vida. Eso es lo verdaderamente importante. El poder, la fama, lo material o el dinero no nos servirán para nada después de abandonar el cuerpo físico. Es cierto que aquí nos sirven algunas de esas cosas, pero si de verdad queremos adelantar en el camino de perfección, debemos hacer el mejor uso posible de ello e intentar beneficiar a todos y allá donde podamos o estemos. En estos artículos y grabaciones intento informar al buscador de este conocimiento oculto de lo que somos, de dónde venimos y de cuál es nuestro futuro destino irremediable, o sea, Dios. Estoy seguro de que con la información que suelo dar, cualquier aspirante tendrá suficiente conocimiento como para progresar lo que desee, siempre dentro de las posibilidades y de los límites que es un conocimiento. Solo tiene que razonar lo dicho y comprender que tiene muchos medios a su alcance para ello. Es muy posible que para algunos sea difícil de entender, sin embargo, eso no significa que no pueda extraer un gran beneficio si lleva a la práctica lo que se expone con esa intención. Aun así, si el estudiante ha profundizado poco en estas enseñanzas, que no se preocupe, en su momento lo entenderá todo y verá mucha más luz en estas líneas. Y por supuesto en todas las grabaciones y conferencias que suelo tener. En estas conferencias que te he titulado como algo sea la parte oculta del ser humano voy a tratar pues todas estas cosas que solo los ocultistas se interesan o conocen o les suena. Estoy refiriéndome a los éteres, el aura, las glándulas, etcétera. Entonces vamos a comenzar esta parte primera hablando sobre aspectos ocultos del ser humano. Segunda parte. Conferencia impartida por Francisco Nieto. Primer tema que vamos a tratar son los átomos simiente. Las experiencias de la vida de cada individuo quedan registradas en los átomos simiente. Estos son los centros de fuerza de los cuales también se forman los 4 cuerpos personales. Son la base, esos átomos renacen. Cuando decimos que nosotros renacemos, traemos esos átomos, cada uno perteneciente a un cuerpo. Y ahí está, es la base sobre la cual se va a formar, incluyendo tendencias, como es por ejemplo en el físico, tendencias, posibilidades, el destino y todo lo demás.
Esos átomos tienen una determinada vibración que no es nuestra, sino que está dada como resultado de la evolución que hemos hecho. En realidad no son átomos, sino una especie de centros de energía en movimiento, y de ellos es de donde se forma el núcleo, alrededor del cual se forma el cuerpo con la materia que atraiga del mundo que corresponda según el cuerpo que sea. Cada átomo, por ejemplo el físico, tiene una determinada vibración de acuerdo al grado evolutivo, y de acuerdo al destino que le corresponda, pues así podrá atraer determinada materia. La propiedad de los átomos simiente es la conservación de todos los incidentes registrados desde el principio de la evolución humana, de la cadena de continuidad y adecuada secuencia y de la memoria de los incidentes de los respectivos cuerpos. El átomo simiente del corazón conserva el registro de todos los incidentes de la vida física. El del cuerpo etérico, en el plexo solar, conserva los registros del uso que se ha hecho de la energía vital. El del cuerpo de deseos, a la altura del hígado físico, conserva todos los recuerdos de todas las experiencias y respuestas relacionadas con los deseos, sentimientos y emociones. Y el mental, a la altura de la cabeza, del cerebro, conserva el recuerdo de nuestras actitudes y actuaciones mentales. Estos registros no solo sirven para extraer la quinta esencia de la vida pasada como poder espiritual para el ego, sino que también son la base sobre la cual se creará el karma o destino de la futura vida. Porque una persona que dedique toda su vida a la oración y a la vez no alimente a su cuerpo ni se preocupe por su salud, estará registrando esos hechos en los respectivos átomos simiente, lo que a la hora de crear el karma maduro pendiente para su próxima vida, los ángeles del destino lo tendrán en cuenta y le pondrán una serie de problemas o circunstancias. Aspectos ocultos del ser humano. Tercera parte. Impartido por Francisco Nieto. El cuerpo pituitario y la glándula pineal. Estas dos glándulas son dos órganos en realidad relacionados con la visión interna del hombre, pero que actualmente se encuentran latentes. En la época lemúrica, cuando nuestra conciencia estaba en los mundos invisibles, estas glándulas estaban activas, pero al adquirir la conciencia de vigilia actual, perdimos el contacto con esos mundos y estos órganos se quedaron inactivos. De aquí que sea tan importante el hecho de despertarlos, o lo que es lo mismo, es necesario crear el cordón que une la mente inferior con la abstracta o superior. Normalmente esto en la filosofía oriental, a este hilo conector se le llama antakarana. Bueno, pues eso es lo que habría que hacer si de verdad queremos ver en las regiones invisibles. Hay una gran diferencia entre la clarividencia del pasado y la que se obtiene cuando se desarrollan estos órganos. Y es que en la época lemúrica teníamos una consciencia y un sistema nervioso similar a los animales domésticos. Quiero decir con esto que ellos ven involuntariamente los cuerpos etéricos y de deseos. Y bueno, bien, pues pero claro, cuando desarrollemos estos órganos, nosotros veremos también esos mundos a voluntad gracias al sistema nervioso voluntario. Cuando se vive una vida de purificación y espiritualidad, cuando se sirve amorosamente al prójimo y cuando se practican ejercicios como son la concentración mental, la meditación, la autoobservación, entre otros, el cuerpo pituitario comienza a brillar a la vez que una especie de ondas de luz surgen de la glándula pineal. Según vaya esforzándose y persistiendo el aspirante espiritual y aspirante a iniciado,
las ondas de luz de la glándula se irán haciendo más notables, a la vez que una especie de anillos ondulantes dorados se van acercando hacia ella, procedentes del cuerpo pituitario, hasta hacer contacto con la glándula pineal. Este puente o conexión le menciona también en sus enseñanzas Max Heindel. Aspectos ocultos del ser humano. Cuarta parte. El aura. Pienso que no es necesario profundizar mucho en el hecho de que ya desde los egipcios, que creían y trataban el aura, hasta las culturas griegas y religiones orientales, han sabido y explicado lo que es el aura. Aún así diré que ya en el siglo pasado Mesmer hablaba de un fluido vital, que un inglés llamado Kilner investigó el aura gracias a una pantalla que inventó en 1908 y que en 1939 Kirlian consiguió fotografiar el aura de alrededor de unos dedos. Como ya hemos visto en esta obra, en esta serie de grabaciones que estamos haciendo, algo de razón tenía Einstein cuando dijo que la materia es una ilusión creada por la velocidad de vibración de las diversas formas de energía. Así es, puesto que en realidad la materia es la manifestación atómica, molecular y celular de diferentes fuerzas y energías cuya vibración desconocemos por el hecho de no percibir ni poder analizar los cuerpos superiores e invisibles. Pero la filosofía oculta sabe perfectamente que esos cuerpos existen y que, tal y como he explicado muchas veces, son la manifestación del espíritu en cada uno de los mundos invisibles donde actualmente estamos evolucionando. Es el espíritu quien, tras descender hasta el mundo del pensamiento, obtiene los átomos simiente que ya hemos mencionado para poder renacer como hombre físico y así desarrollar sus poderes latentes gracias a las experiencias. Pero como esos cuerpos que actualmente están creando la triple alma son cada uno de ellos de materia más sutil, o sea, de vibración y conciencia más elevada y diferente a la del mundo físico, y como también son más grandes que el cuerpo físico, sus energías se pueden ver como un aura alrededor del único cuerpo que percibimos, que es el físico. El planeta Tierra también tiene su cuerpo físico, más los cuerpos superiores invisibles como los nuestros, puesto que tanto la Tierra como nosotros tomamos la materia de los tres mundos inferiores donde se expresa el ego. Por tanto, el aura es una porción de materia de cada uno de esos mundos que utilizamos, o sea, como los cuerpos que utilizamos nosotros, de forma individual como lo utiliza y lo tiene la Tierra, o mejor dicho, el espíritu planetario que habita y utiliza como cuerpo el planeta Tierra. Es conveniente decir y tener presente que cada porción de esa materia con la que formamos nuestros vehículos será devuelta al planeta y al mundo correspondiente una vez se acabe nuestra vida física, lo que significa que esa materia habrá evolucionado y por tanto habremos ayudado a otros seres que la utilicen después. La materia en sus diferentes mundos son un depósito simplemente. Esto significa que nosotros estamos espiritualizando los cuerpos planetarios que a su vez son parte de los vehículos, o sea, de los cuerpos de expresión o mundos de Dios, que sabemos que son 7, incluyendo el propio. Es decir, que cuando lleguemos a nuestra meta final, habremos hecho una gran labor y colaboración en la obra de Dios. Al mismo tiempo,
sabiendo que la materia de esos mundos es utilizada por otros muchos seres y otras jerarquías que están por encima de nosotros, sería justo que nos esforzáramos en purificar nuestros cuerpos, porque así ayudaríamos a otros a evolucionar, otros que utilicen dicha materia, la cual es atraída cuando se van a formar esos vehículos, dependiendo del karma, del destino, de la vibración y de la evolución de la conciencia. Lo mismo que no es una locura decir que los animales llegarán a humanos, pero en un nivel superior gracias a nosotros, entre otros, tampoco lo es decir que la vida de las células de nuestro cuerpo algún día utilizarán vehículos individuales muy superiores y alcanzarán un estado de conciencia similar al humano y mayor aún, que es exactamente lo que ocurre con el ser humano respecto a los ángeles. El ser humano llegará al estado, al nivel o mundo de los ángeles, pero la experiencia que hemos tenido en nuestros mundos. Aspectos ocultos del ser humano. Quinta y última parte. Como continuación de la cuarta, que hablamos ya algo sobre la Antakarana, este hilo de la conciencia, vamos a explicar un poco más detalladamente lo que es. Los estudiantes de ocultismo, que llevamos muchos años profundizando en estas enseñanzas y aspirando a la vida superior, sabemos que para alcanzar la muy lejana meta final debemos trabajar persistentemente durante muchísimo tiempo, pero también sabemos que lo lograremos según vayamos alcanzando otras muchas menores más fáciles de superar, sobre todo en esta época. Todo humano deberá hacerse aspirante a la vida superior y todo aspirante deberá espiritualizar sus vehículos y esforzarse para conseguir la unión con su ego. Tarde o temprano todos conectamos con alguna escuela o con algún maestro que es la representante del rayo al que pertenecemos y la que nos facilita lo necesario para comenzar ese sendero de aceleración que nos lleva a alcanzar las primeras y pequeñas etapas. Esto es el grado de probacionista, que si el aspirante quiere y se esfuerza lo suficiente, le llevará al siguiente grado de discipulado en una misma vida y, para algunos más persistentes y más avanzados, a la primera iniciación. La construcción del hilo este que llamamos Antakarana es una de las metas que hay que alcanzar por medio de un persistente esfuerzo de espiritualización personal que va desde que se es aspirante hasta que se es iniciado, que es como decir que se debe comenzar por eliminar los defectos y desarrollar las más elevadas virtudes hasta llegar a conseguir y reunir toda una serie de requisitos especiales. El Antakarana es el puente entre la mente abstracta o cuerpo causal y la mente concreta, o sea, entre el ego y la personalidad. Sin embargo, es un estado de conciencia entre la conciencia personal y la conciencia del triple espíritu. Es el resultado del trabajo del aspirante espiritual, consciente de lo que hace, claro, con intención de elevarse hacia los mundos espirituales. Si consideráramos a cada personalidad que aspira a la vida superior como un hilo de luz, conciencia y vida, comprenderíamos que esa unión de hilos están creando y fortaleciendo en nosotros el puente Antakarana, para que la personalidad pueda pasar, o sea, para que sea consciente de lo superior y pueda pasar cuando le corresponda. Esta es la manera en que se presenta el hecho de que el hombre adquiera la conciencia como espíritu humano para después mantenerla en el mundo y en el cuerpo físico. O dicho de otra forma,
representa la relación directa que tiene la tríada superior con la inferior, siendo intermediaria la mente concreta, el foco. Pero para comenzar la construcción de este puente hay que tener aspiraciones y voluntad de superarse uno mismo, como es el caso del aspirante sincero, que inconscientemente comienza el alineamiento que se debe hacer entre la mente y el cerebro para después ampliarlo hacia el ego. Si bien el hilo de la vida o Sutratma desciende para animar la forma, el hilo de la conciencia o Antakarana asciende hacia lo espiritual, o sea, de lo externo a lo interno, para unir lo objetivo o irreal con lo subjetivo real. Este es el resultado final de ese sendero de retorno que pasa por las conciencias física, emocional y mental para culminar en el espíritu. Antes de que la evolución misma del hombre le lleve a sentir la necesidad de aspirar a lo superior, el hombre común utiliza este hilo egoísta y personalmente, pero cuando el aspirante siente la necesidad de interesarse por la vida del espíritu, este hilo comienza a fortalecerse para comunicar la vida externa en el cerebro con la conciencia de los mundos superiores, es decir, comienza a distanciarse de lo personal para identificarse con lo interno e individual. Este puente que conecta las glándulas superiores y la mente concreta con la abstracta, la personalidad con la individualidad, solo puede construirse gracias al trabajo que se debe hacer desde la mente, o sea, desde que el aspirante enfoca su vida y se centraliza en su mente de una forma voluntaria y consciente. Esto significa que el aspirante debe ser consciente o incluso estar atento a quién es el pensador, cuál es el mecanismo pensante y cómo se produce el pensamiento, ya que a partir de ahí deberá trabajar con la imaginación e intentar captar ideas de las regiones superiores mentales y construir formas mentales de una manera consciente. Cuando enfocamos nuestra personalidad en el mundo del pensamiento, estamos orientando nuestra vida hacia la realidad y para ir descubriéndola tenemos que hacer uso de la mente en sentido de esfuerzo humano y en el de alcanzar la actividad del ego. La humanidad está construyendo el Antakarana lentamente, renacimiento tras renacimiento, pero el aspirante debe proyectarse voluntaria y conscientemente hacia los mundos superiores y dirigir su mente hacia la región abstracta del mundo del pensamiento, al igual que lo hace el ego desde su cuerpo causal hacia el cuerpo físico. Está claro que los resultados de cada vida ayudan a la creación de este puente, pero es más importante lo que consciente y voluntariamente hacemos durante la vida con tal de alcanzar la vida superior, porque eso acelera el crecimiento que, en su última fase, debe alcanzar al triple espíritu. Este puente se extiende desde el centro de la cabeza hasta la mente del individuo en el mundo del pensamiento, pero también está íntimamente unido al hilo de vida o Sutratma que procede del corazón. Los hilos de conciencia que vamos desarrollando en cada vida según despertamos el interés por lo superior y que forman el Antakarana se crean en los tres mundos de la personalidad para luego continuar en los dos siguientes donde quedarán unidos el cuaternario inferior, el ego y el triple espíritu. El creador de este hilo o puente es el ego, puesto que su actual misión es la de crear una nueva personalidad por medio de la cual él pueda expresarse. Pero en un futuro potenciará más rápidamente los tres hilos que le unen con el espíritu y así facilitará al hombre la vuelta a casa del Padre. Naturalmente que la construcción de los segmentos que alcanzan al ego
y que acercan a este al espíritu no se alcanzan en una sola vida, sino que se necesitan varias, y el hecho de adquirir, muy posiblemente, varias iniciaciones, lo que permitiría ser consciente de los mundos superiores y superar incluso la muerte, no perder la conciencia en el momento de la muerte. Sin embargo, con la adquisición de la autoconciencia en los mundos superiores, no se supera aún la reencarnación, porque para dejar de renacer hay que alcanzar la conciencia o la propia conciencia del ego, del triple espíritu, para luego situarse en el mundo del espíritu de vida. No olvidemos que es el esfuerzo y el sacrificio de la personalidad lo que debe atraer la atención del ego y que después ambos deben atraer la atención y ayuda del espíritu. Lo mismo que el ego está en contacto con el cerebro gracias a la mente, el aspirante debe alcanzar el reino de la intuición, la mente espiritual, y también al triple espíritu por medio del cuerpo causal, que es el vehículo principal del ego. Es evidente que para comenzar este trabajo o preparación hay que seguir una disciplina, y esta disciplina pues podría ser aproximadamente, o debería ser, aunque solo sea aproximadamente, a mi entender, de la siguiente manera. Primero, haber adquirido, como estudiante o probacionista, el grado de conciencia y comprensión suficiente como para hacerlo de manera responsable. Segundo, llevar a la práctica una serie de ejercicios, meditaciones y prácticas como la autoobservación, la concentración, la meditación y la retrospección. Tercero, trabajar y actuar siempre con la intención de desarrollar la intuición y de servir con todos nuestros medios allá donde nos encontremos. Cuarto, disciplinar la personalidad y la mente para que estén siempre en asuntos espirituales y para vivir como un fiel imitador de Cristo. Y quinto, llevar a cabo el trabajo inteligentemente, con conciencia del propósito y con una plena atención activa que ayude a cumplirle. Si trazáramos una línea de energía para unir el cuerpo físico con el ego, que al fin y al cabo es el Antakarana, veríamos que la humanidad común ha conectado el cuerpo físico, el etérico y el de deseos, y que está desarrollando la mente para poder dirigirlos a voluntad. Pero el trabajo del aspirante trata de ir un paso por delante y conectar el ego o alma con la mente por medio del hilo que surge de la cabeza. Es cierto que los iniciados, la meta final en la construcción del Antakarana es conectar también el alma con el triple espíritu, pero el aspirante avanzado o discípulo no se debe parar para esperar pasivamente a que haya alguna respuesta automática y como efecto de su trabajo por parte del ego. El trabajo debe ser hecho principalmente por la personalidad. Después y en su momento habrá colaboración por parte del ego y ya en los iniciados ambos evocarán una respuesta del espíritu. Estamos hablando de actividad a nivel de fuerzas espirituales, pero no olvidemos que la base de todo progreso es la transmutación y enfoque de la mente. O sea, análisis, comprensión, reconocimiento, nueva actividad, etc. La comprensión del concepto amor para aplicarlo a nivel de humanidad en vez de personal y una completa sumisión a la voluntad de Dios, lo que hace que el ser centrado en la mente se comunique con el corazón para que ambos guíen la actividad de la personalidad. Cuando el aspirante o probacionista se interesa seria y responsablemente por acelerar su crecimiento espiritual para crear el Antakarana, es consciente de lo que es y de cómo ha llegado a serlo desde el punto de vista evolutivo. Centrando su voluntad y su mente lo más elevado que pueda del mundo del pensamiento, intenta vivir su vida como si fuera el mismo ego
con tal de desarrollar la intuición y de obtener alguna respuesta. Este puente solo se puede construir por medio del consciente esfuerzo sobre la propia consciencia y no solamente por el hecho de ser bueno, generoso o tener buena voluntad y elevadas aspiraciones. Algunos aspirantes y probacionistas piensan que llevando una recta conducta, una inteligente comprensión y buenos y amorosos pensamientos ya están acelerando su desarrollo espiritual. Así es, pero además de todo eso y de vencer a la naturaleza inferior, hay que tener un buen carácter, cariñoso, simpático, agradable, noble, etc. Y también unas notables aspiraciones espirituales. Una vez alcanzado esto, deben hacerse varios trabajos, más concretamente sobre la personalidad. Por ejemplo, a partir de que el conocimiento común se va convirtiendo en sabiduría gracias a los estudios y a los trabajos internos, estos deben transformarse en comprensión intuitiva. Dicho de otro modo, las ideas del espíritu percibidas se deben poner en práctica en el mundo físico de una forma consciente y voluntaria. Esto el aspirante espiritual, según pasan años, él mismo, yo al menos así lo creo, va encontrando, cuando su deseo es de persistir en su espiritualización, en su trabajo interno, va encontrando nuevas ideas, van surgiendo en su vida ocasiones, nuevos conocimientos que se llevan a la práctica, que traen un resultado que llevan